En esta clase vamos a estudiar las vibraciones forzadas con y sin amortiguamiento en sistemas con 2 grados de libertad. Y luego vamos a hacer una analogía en sistemas con múltiples grados de libertad. Entonces, siguiendo la misma metodología que las clases anteriores, tenemos el sistema de 2 masas, M1 y M2, unidas por 2 resortes de constantes K1 y K2. Estamos en un sistema sin amortiguamiento, por lo tanto solo tendremos las masas y los resortes. A diferencia de los ejemplos pasados, tendremos 2 fuerzas que van a estar, valga la redundancia, forzando el sistema. Una fuerza F1 aplicada sobre la masa 1, senoidal con una frecuencia angular omega F. Y sobre la masa M2 va a estar actuando una fuerza F2, también senoidal, con frecuencia omega F. Si armamos el diagrama de cuerpo libre para las 2 masas, manifestando las fuerzas que están siendo ejercidas sobre las masas en un instante dado, tendremos que, aplicando la segunda ley de Newton, para la masa 1 por la aceleración 1 va a ser igual a la fuerza del primer resorte hacia la izquierda, y suponiendo que el resorte 2 se estira más que el resorte 1, tendremos la fuerza del resorte 2 aplicada sobre la masa 1 como K2 por X2 menos X1. Y finalmente le sumamos la fuerza externa F1 seno de omega Ft. Lo mismo hacemos para la masa 2, ley de Newton, masa por la aceleración es la fuerza del resorte 2, ahora aplicada sobre la masa 2 con el sentido contrario, negativo, más la fuerza F2 seno de omega F por T. Esto podemos organizar un poco mejor, pasar estos 2 términos hacia la izquierda, de tal manera que quede solamente la fuerza manifestada en la igualdad. Aquí también podemos aplicar un tratamiento matricial en donde tenemos la matriz específica para este caso, matriz de masas, multiplicada por la matriz de aceleraciones, más la matriz de rigidez, en donde se manifiestan los coeficientes de los resortes, multiplicada por los desplazamientos, igual a las fuerzas, en donde tenemos la matriz de la amplitud de la fuerza multiplicada por seno de omega Ft. Y manifestamos entonces las 2 ecuaciones características en forma matricial. Aquí tenemos una notación más compacta y luego podemos hacer una analogía más genérica en donde la matriz masa tiene las 4 componentes M11, M12, M21 y M22. Para nuestro caso M21 y M12 serán 0. También podemos manifestar la matriz de rigidez con sus coeficientes K11, K12, K21 y K22, que en este caso serían estos 4 para este caso específico. La matriz de las amplitudes fuerza, la matriz de las amplitudes aceleración y la matriz de las amplitudes de desplazamiento. Al igual que en los casos anteriores, las funciones solución, es decir, el desplazamiento en función del tiempo para la masa 1 y para la masa 2 tendrá forma de una amplitud x por el seno de omega Ft. Va a tener la misma frecuencia de las fuerzas aplicadas F1 y F2. Por supuesto, esta solamente es la componente forzada de la respuesta, falta la componente homogénea, que es la que vimos en los casos anteriores. Por supuesto, se trata de hallar la matriz de amplitudes de desplazamiento de esta respuesta, tanto para la masa 1 como para la masa 2. Como en los casos anteriores, vamos a tener frecuencias naturales para la masa 1 y para la masa 2 que van a depender de las masas y de las constantes de los resortes. En este caso, tenemos 2 funciones cuadráticas para omega 1 y para omega 2, en donde los coeficientes de la cuadrática van a ser, el coeficiente A va a ser la componente M11 por la componente M22 menos M12 por M21 de la matriz de masas. Y también tenemos juegos entre la masa y los coeficientes K de la matriz de rigidez y entre los coeficientes K únicamente de la matriz de rigidez para los coeficientes B y C. Entonces, calculando estos coeficientes A, B y C dependiendo de las componentes de las matrices masa y rigidez, podemos hallar las frecuencias angulares omega 1 y omega 2 para las masas 1 y 2. Obviamente esto va a depender de tanto cómo están distribuidos los resortes como del valor de las constantes del resorte y de las masas. Y por supuesto son parámetros intrínsecos al sistema de masas y resortes. De esta forma podemos hallar las amplitudes x1 y x2 en función a las amplitudes de las fuerzas y a las constantes K y M de las matrices de rigidez
y de masa, así como la diferencia entre las frecuencias de forzamiento y las frecuencias naturales. Esta entonces sería la amplitud x1 para la masa 1, multiplicando por el seno de omega ft tendremos la solución no homogénea para la masa 1 y lo mismo para la masa 2. Cabe destacar que tanto para la masa 1 como para la masa 2 tendremos dos frecuencias de forzamiento de esta omega f que me van a dar respuestas forzadas que van a tender a desplazarse infinitamente. Cuando la frecuencia de forzamiento alcance omega 1 o alcance omega 2, la amplitud de la masa 1 va a tender a infinito. Y más grande va a ser cuanto más cerca esté de omega 1 o de omega 2. Recordemos que para 1 grado de libertad teníamos únicamente una frecuencia que me hacía que el desplazamiento tienda a infinito. Lo mismo para la masa 2. La masa 2 se va a desplazar de forma muy grande a medida que nos acerquemos tanto a omega 1 como a omega 2. Veamos un ejemplo práctico. Tenemos aquí este sistema que vimos anteriormente. Vamos a tener algunos valores, por ejemplo que la amplitud de la fuerza 1 es 1000 Newton, la fuerza 2 vale 0, esta de acá es nula, y la frecuencia de forzamiento para la masa 1 es de 10 radianes segundo. La masa 1 y la masa 2 vale 10 y 5 kilos, y las constantes K1 y K2 valen 1000 y 500 Newton por metro. Podemos armar las matrices fuerza, masa y rigidez. Para la matriz fuerza tendremos F1 y 0, para las matrices masa tendremos M1 y M2, y para las constantes K de la matriz de rigidez tendremos esta forma que vimos anteriormente. Entonces podemos calcular el coeficiente M11 y el coeficiente M22, directamente serán la masa M1 y M2, los coeficientes M12 y M21 serán 0, como vemos acá, y vamos a calcular también los coeficientes K11, K22, K12 y K21 que serán en este caso iguales para la matriz de rigidez. K11 era K1 más K2, 1000 más 500 me da 1500, K22 es directamente K2 que vale 500 y K12 y K21 valen lo mismo, menos K2 menos 500. Tenemos entonces todos los coeficientes de las matrices. Ahora vamos a calcular los coeficientes A, B y C que me van a servir para calcular las frecuencias naturales omega 1 y omega 2. El coeficiente A entonces es M11 por M22 menos M12 por M21. Este segundo término es 0 y me queda 5 por 10 M11 por M22, 50. Para calcular B, todo lo que esté multiplicando por M12 y M21 será 0. Me va a quedar entonces menos, abro paréntesis, M11 10 por K22, 500, más M22 que es 5 por K11 que es 1500. Eso con el signo menos me queda menos 12.500 para B. Y C será K11 por K22, 1500 por 500, menos K12 por K21 que valen menos 500 cada uno. Eso me da un total de 500.000. Con estos valores podemos ir a la fórmula resolvente y calcular omega 1 y omega 2 al cuadrado, que me van a quedar 50 y 200 reemplazando los valores. Si aplicamos la raíz para calcular omega 1 y omega 2, tenemos que omega 1 y omega 2 vale 7,07 y 14,14. Frecuencias naturales 1 y 2. Ahora sí podemos calcular directamente las componentes de la matriz amplitud. La amplitud de x1 correspondiente a la masa 1 y la amplitud x2 correspondiente a la masa 2. De la respuesta forzada o no homogénea, correspondiente a las fuerzas F1 y en este caso F2 igual a 0. Reemplazando los valores entonces para x1, me va a quedar, que está multiplicado por F2, en este caso como F2 es 0, este segundo término se hace 0, y me va a quedar únicamente esta primera parte dividido el denominador. F1 vale 1000, y adentro del paréntesis tenemos K22 que es 500, menos omega F al cuadrado que es 10 al cuadrado, por la masa 2 que es 5. Está dentro del paréntesis, es 0, por lo tanto, este coeficiente x1 de la amplitud de la masa 1 para la respuesta forzada es 0. Para la respuesta 2 también tenemos que este primer término multiplicado por F2 sea 0, menos F1 que es 1000, por K21 que es menos 500, menos omega F cuadrado por la masa 2,1 que es 0, ese segundo término queda 0, dividido el denominador que va a ser el coeficiente A, 50, omega F al cuadrado, 10 al cuadrado,
menos el omega 1 al cuadrado, que era 50, multiplicado por omega f cuadrado menos el omega 2, que en este caso era 200. Y eso me da que la amplitud de la masa 2 para la respuesta forzada vale menos 2. Por lo tanto, las respuestas forzadas para la masa 1 vale 0 y para la masa 2 vale menos 2 por el seno de 10t. Recordemos que a esto le tenemos que agregar las respuestas homogéneas que salen de las ecuaciones de vibraciones libres sin amortiguamiento que vimos en las clases anteriores, x1t y x2t, que tenían estas formas y que se calculaban como vimos anteriormente. Sumando las dos respuestas, para la masa 1 y para la masa 2, tendremos la respuesta total que me va a dar el desplazamiento en función al tiempo tanto para la masa 1 como para la masa 2. Veamos ahora qué sucede con las vibraciones forzadas, pero con amortiguamientos en sistemas con 2 grados de libertad. Vamos a tener un análisis similar al caso anterior, pero le sumamos una fuerza más que corresponde a los amortiguadores 1 y 2 con constantes C1 y C2 del amortiguador. Vamos a tener las segundas leyes de Newton para ambas masas, la masa 1 y la masa 2, cuyos diagramas de cuerpo libre se ven en esta parte de la imagen, y las fuerzas se manifiestan también en esta imagen. Podemos expresar entonces la misma ecuación, solo que le sumamos la fuerza de los amortiguadores. Para la masa 1, C1 por la velocidad 1, en negativo, como vemos acá, más la fuerza del amortiguador 2, que va hacia la derecha, por eso es positivo, C2 multiplicado por la diferencia de velocidades, como vimos en los casos anteriores. Para la masa 2 le sumamos también esta fuerza en sentido contrario, menos C2 por la diferencia de velocidades entre 2 y 1. Ordenando y dejando de un solo lado la igualdad de las fuerzas, me queda la ecuación que me modeliza el problema de esta forma. Podemos expresar para este caso particular entonces la función matricial, matriz de masa multiplicando matriz de aceleraciones, matriz de amortiguamiento multiplicando matriz de velocidades y matriz de rigidez multiplicando la matriz de desplazamientos igual a la matriz fuerza. Podemos compactar esta expresión, poner esto que dijimos en forma compacta y manifestando la matriz fuerza como F por E a la I omega Ft en su forma compleja. De forma genérica podemos expresar la matriz masa, amortiguamiento y rigidez con todos sus componentes, en este caso 4 componentes para cada una. En algunos casos, algunos componentes, como dijimos, van a ser 0, como en el caso de las masas M21 y M12, para nuestro caso particular que estamos evaluando. La respuesta entonces forzada para este caso tendrá la misma forma, una matriz de amplitudes multiplicada por una función senoidal, en este caso manifestada en su forma compleja. Igual que en el caso anterior, podemos calcular los desplazamientos 1 y 2 en función a los parámetros de las matrices masa, amortiguamiento y rigidez. En este caso conviene agrupar el factor delta para simplificar las ecuaciones de desplazamiento x1 y x2. En este gráfico se ve en abscisas la frecuencia de la fuerza de forzamiento dividido la frecuencia natural, en este caso manifestada con el coeficiente R para la masa 1, y la amplitud forzada a 1 referida a la amplitud de forzamiento a 0, es decir, cuánto se amplía para una entrada dada a 0, la respuesta de la masa 1 a 1. Mientras más alto sea ese valor, quiere decir que es más alta la amplificación del movimiento de vibración. En este caso vemos que para distintos factores de amortiguamiento, 0,4, 0,1, 0,05, las curvas van tomando valores. Pero para este caso particular, de 2 grados de libertad, existe un valor de amortiguamiento mínimo que minimiza la amplitud de la salida. Y este valor vale 1 dividido la raíz cuadrada de 2 por 1 más gamma por 2 más gamma, donde gamma es la relación entre la masa 2 y la masa 1. Esto es entonces para la masa más grande, que en este caso es considerada la masa 1. Esto quiere decir que existe un valor óptimo de amortiguamiento. Si amortiguamos menos que eso, la salida será más grande, pero también dice que si amortiguamos de forma más fuerte, ponemos un amortiguador más duro, también la vibración será más grande. Es decir, tenemos que tratar de calcular este factor de amortiguamiento
y definir un amortiguamiento lo más cercano posible a ese valor. Ni más chico, porque la amplitud será más grande, ni más grande, porque también la amplitud va a ser más grande. Este es un fenómeno que se da entonces para sistemas con 2 grados de libertad. Podemos hacer una analogía para sistemas con múltiples grados de libertad, en donde la expresión matricial de la ecuación que me modeliza el problema va a ser de la misma forma que vimos antes, una matriz masa multiplicada por la matriz de aceleraciones, más una matriz de amortiguamiento multiplicada por la matriz de velocidades, más una matriz de rigidez multiplicada por la matriz de desplazamientos, igual a la matriz de las fuerzas que están excitando el sistema. Podemos escribir de forma genérica la matriz masa, amortiguamiento y rigidez con sus coeficientes M, C y K, dependiendo del número de grados de libertad que tengamos. Si tenemos n grados de libertad, podemos escribir de forma genérica estas matrices que van a tener tamaño n por n. Van a ser, por supuesto, matrices cuadradas. Lo mismo va a suceder con los desplazamientos y aceleraciones, solo que tendremos matrices de 1 por n. Y de forma análoga para la fuerza. Y estas expresiones se resuelven de forma análoga a las que vimos anteriormente con 2 grados de libertad, solo que en este caso tendremos más respuestas que calcular y me van a quedar más ecuaciones, una por cada grado de libertad que tengamos. Es decir, si tenemos 9 masas, tendremos 9 funciones x de la 1 a la 9 que me van a estar representando el desplazamiento de esas 9 masas en función al tiempo.